Muy buenos días. Como parte de la segunda asignación práctica para la segunda unidad de la clase de electrónica industrial, hoy presentaré lo que es el diseño de un inversor de puente completo, haciendo uso de la técnica de modulación de ancho de pulsos con conmutación por voltaje unipolar. Entonces, se nos solicita que, utilizando los conocimientos aprendidos en clases sobre inversores, diseñemos un circuito inversor de puente completo en PSIM que tenga como entrada una fuente DC de 12 voltios y alimente una carga resistiva de AC que funcione a 120 RMS o 170 voltios pico. Para poder explicar de mejor manera el circuito que se ha diseñado, se separó el análisis de funcionamiento en cuatro etapas. La primera etapa es la fuente de entrada DC y la etapa de inversión. Aquí podemos apreciar el circuito de inversor de puente completo que se utilizó en la última ocasión. Todo se mantiene prácticamente igual. El valor de los capacitores es de 0.1 faradios, lo cual es lo suficientemente grande para permitir un correcto funcionamiento y que no afecte en nuestra entrada a nuestra salida o viceversa. Como conmutadores se utilizaron 4 MOSFET y como dispositivos de disparo es donde entra lo que es la diferencia respecto al método anterior. Luego se activarán el conmutador G3 y G4 permitiendo un paso de corriente desde VO1 a VO0 y volviendo a nuestra entrada. Como podemos apreciar, el voltaje entre cada ciclo de activación se alternará. Primero entró por VO0 a VO1 y en esta ocasión es el caso contrario, va desde VO1 hasta VO0. Ahora tenemos lo que es la etapa de control. En esta parte se explicará lo que es el funcionamiento de cómo son disparados nuestros dispositivos conmutadores. Para realizar la técnica de modulación por ancho de pulsos utilizando un voltaje unipolar, se debe comparar una señal de control representada por una onda senoidal que debe contener la frecuencia a utilizar, que en este caso son 60 Hz. La amplitud no debe ser muy grande, puesto que el dispositivo comparador tiene valores que lo limitan, ¿verdad? Siempre en el rango permitido de valores para ese dispositivo. A lo mismo para nuestra señal que hace la comparativa para poder hacer la modulación de ancho de pulso, la cual es nuestra señal triangular, que debe tener una frecuencia lo suficientemente alta dentro del rango permitido para el dispositivo para que pueda barrer por toda la señal de control. Esto lo que hace es que a medida en los estados altos donde la parte del voltaje triangular es mayor a la del voltaje de control, que es la señal seno, permite a nuestra onda cuadrada estar en un estado activo. Y en los estados en donde pasa lo contrario, que es donde nuestra onda triangular es menor a nuestra señal de control, la onda cuadrada está en un estado de apagado. Si esto se hace de una manera muy rápida, o sea, con una frecuencia bastante elevada, la señal triangular será capaz de cubrir en su totalidad a lo que es la señal de control. Entonces, aquí tenemos los parámetros que se han utilizado para la primera etapa, que es cuando se activan los computadores G1 y G2, realizando así el semiciclo positivo. Para realizar el semiciclo negativo, tenemos que se realiza exactamente el mismo control, lo único que nuestra onda de control debe estar desfasada a 180 grados, es decir, ser el inverso
de nuestra, de nuestro voltaje de control original, permitiéndonos así que nuestra onda de salida cuadra para la activación de nuestros conmutadores sea el inverso, el completamente inverso de nuestra onda original. Ahora tenemos lo que es la etapa de filtrado. En este caso se optó por un filtro activo de segundo orden. ¿Y cuál es la diferencia entre un filtro activo y un filtro pasivo? Como recordaremos de nuestras clases de circuito 2, vimos lo que son filtros pasivos, en el cual un filtro pasivo de pasa baja constaba de una resistencia y un capacitor que estaba conectado a tierra. El mismo nos hacía filtro para señales que iban a ser calculadas de acuerdo a la capacitancia, pero ese circuito tiene una desventaja, y es que al no contar con retroalimentación, no hace una retroalimentación, valga la redundancia, constante de la salida, y no puede comparar con respecto a la entrada, obteniendo así una salida bastante distorsionada y no muy fiel. Y esto puede cambiar, depende a la carga que nosotros le conectemos, ya sea resistiva, capacitiva o inductiva, modificando así nuestra señal de salida. Entonces, se utiliza un filtro activo, el cual consta de un amplificador operacional, que por eso es activo, el cual nos hace de retroalimentador, comparando así nuestra entrada con nuestra salida. Y este circuito, el cual es el modelo de filtro Butterworth, hace uso de dos resistencias y dos capacitores. El valor de las resistencias es completamente arbitrario. Se debe seleccionar obviamente un valor que sea comercial para poder cumplir con fines prácticos. En este caso se optó por una resistencia de 50 kilo ohmios, porque se selecciona una resistencia bastante alta. Entre más grande sea nuestro valor de resistencia, menor va a ser nuestro valor de capacitor, y más posible es que lo encontremos de manera comercial. El cálculo de los capacitores C1 y C2 viene dado por las fórmulas 1.414 entre 2pi por el valor de la resistencia por la frecuencia de corte para C1, y para C2 0.7071 entre el mismo denominador, 2pi por la resistencia por la frecuencia. Para el capacitor 1 obtenemos que nuestro valor es de 30.31 nanofaradios, y para nuestro capacitor 2 obtenemos un valor de 16.36 nanofaradios, valores que se pueden encontrar de manera comercial. Por último tenemos la etapa de transformador y carga. En esta etapa se realizó el cálculo de lo que es la relación de vueltas para el transformador. Esta viene dado por la siguiente fórmula: NP entre NS es igual al voltaje de salida, 120 por raíz de 2, para darnos un valor aproximado de 170 voltios pico, entre nuestro valor de entrada. Esto es igual a 20. Esta relación nos indica que por cada vuelta que existe en el primario, existen 20 vueltas en el secundario. Con este valor se procede a lo que es configurar el transformador en el programa PSIM. Como podemos apreciar, se dejaron lo que es el valores de la resistencia del primario y secundario y la inductancia magnetizante en sus valores predeterminados. El único parámetro que se modificó, claramente exceptuando la relación de vueltas, fue lo que es la inductancia de fuga, para cual se teorizó un valor de aproximadamente 31 microhenrios para ambas, la cual nos proporciona lo que es nuestro valor de salida deseado. Esta inductancia se produce a partir del espacio que existe entre nuestras bobinas y el núcleo. Y
También como dato extra, el valor no dista mucho del valor predeterminado, el cual es de 10 microhenrios. Con todo esto en mente, procederemos a realizar la simulación del circuito, no sin antes mencionar y ver los datasheets de los posibles circuitos que se utilizarían para comparar las señales de voltaje de control y nuestra voltaje triangular y el amplificador operacional que se podría utilizar. Como posible circuito comparador tenemos el LM393, el cual cuenta con unas prestaciones que son suficientes para los valores que se han utilizado en nuestra simulación. Tenemos como un voltaje de entrada máximo de 36 voltios, igual para nuestro voltaje diferencial de entrada, que es de igual de 36. El voltaje diferencial de entrada viene dado por lo que es nuestro voltaje triangular en nuestra simulación, y nuestro voltaje de entrada eh, sería lo que es nuestro voltaje de control. Como posible circuito amplificador operacional tenemos el LM741, el cual da unas prestaciones de más o menos 18 voltios para el LM741C y más o menos 22 voltios, que son los voltajes con que debe ser alimentado, de, de 22 voltios para el LM741 y el LM741A. Con todos estos valores que se han calculado, procederemos a realizar la simulación de nuestro circuito. Así que pasaremos al programa PSIM y continuaremos allí. Ya nos encontramos en el programa PSIM. Ahora vamos a realizar lo que es la simulación del circuito utilizando los valores que ya hemos encontrado. Podemos observar el valor de los capacitores que sirven como aislante entre la carga y nuestro fuente de entrada, la cual tiene un valor de 12 voltios DC. Podemos observar que esta es la primera etapa, lo que es la fuente de entrada, y la etapa de inversión, donde se encuentran también nuestros dispositivos conmutadores, los cuales están representados por estos MOSFET. En nuestra segunda etapa, lo que es la etapa de control, tenemos nuestro voltaje de control, el cual consta de una fuente DC con amplitud 5 y una frecuencia de 60 Hz, que es nuestra frecuencia deseada, y nuestra onda de voltaje triangular, que nos permitirá realizar el barrido para poder realizar la modulación de ancho de pulso para la señal que deseamos de salida. Tenemos como configuración el voltaje pico pico, que es de 10, una frecuencia de 5 kHz, que está dentro del rango posible para un comparador convencional como el que se mostró en este video, el cual soporta hasta frecuencias de 50 kHz. Entonces 5 kHz está en el rango aceptable. Un ciclo de trabajo de 0.5 y un offset de negativo 5. O sea, esto es para poder centrar la señal de esta onda triangular con lo que es nuestra de voltaje de control. Y aquí tenemos que este dispositivo activará a nuestros conmutadores G1 y G2 para el semiciclo positivo. Luego tenemos el que activará G3 y 4 para el semiciclo negativo, dándonos el voltaje inverso del voltaje obtenido del primer comparador, y todo será igual. La única diferencia es que nuestro ángulo de fase para nuestro voltaje de control será 180, el inverso de nuestro voltaje de control original. Luego tenemos aquí la etapa de filtrado, en donde tenemos las resistencias que se evaluaron con un valor de 50K. Este valor es arbitrario, y los capacitores con nuestros valores que habíamos calculado previamente. Tenemos nuestro circuito
amplificador operacional alimentado con un voltaje de 15 y negativo 15. Recordemos que este circuito debe ser alimentado tanto con un voltaje positivo como un voltaje negativo, cual deben ser iguales, y nos servirá de retroalimentación para poder realizar un mejor filtrado. Y por último tenemos la etapa de transformador y carga, en donde aquí tenemos las configuraciones de nuestro transformador, que posee una inductancia magnetizante de 0.5, resistencia del primario y secundario iguales de 0.001 y nuestra inductancia de fuga de 31 microhenrios. Ahora procederemos a realizar lo que son las gráficas. Y como primer gráfica vamos a tener lo que es nuestro voltaje de salida sin filtrar. Como podemos apreciar, la modulación de ancho de pulso pudo asemejarse de manera casi perfecta a lo que es una señal senoidal, pero esta señal está bastante distorsionada, y esto se debe a los armónicos que se presentan en, en frecuencias mayores a la fundamental, o sea, a la de 60 Hz. Entonces, para ello, vamos a agregar ahora lo que es el voltaje después de la etapa de filtrado. A ver, cambiarle de color. Como podemos apreciar, una vez el voltaje ha sido filtrado, tenemos una señal senoidal pura, la cual consta de una amplitud máxima de 12 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Ahora, este voltaje no nos servirá para poder alimentar nuestra carga. Para ello, entonces, debemos utilizar un transformador. Y tenemos aquí nuestra forma de voltaje de salida. Una vez ya sea filtrado, sea amplificado, utilizando el transformador. A cambiar el color. Y como podemos apreciar, tenemos nuestro valor de voltaje de salida, y si evaluamos nuestros valores RMS, nuestro valor de voltaje de carga, en este caso el de salida, es de 120.164 voltios RMS, lo cual cumple con los criterios que se nos establecieron para este ejercicio. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya podido ser todo abordado de la mejor manera y explicado de una manera muy adecuada, y que todos los procedimientos aquí descritos pues sean entendibles. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.